Hola, ¿cómo estás? En esta oportunidad quiero compartir con ustedes lo que he aprendido en Ageo capítulo 1 del 4 al 9. Se los voy a leer. Dice: ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperan cosechas abundantes, pero fueron pobres, y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Si bien es esta una profecía en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, ¿cuál será la aplicación en nuestra vida actual? Nosotros sabemos, por lo que plantea 1 Corintios 3 del 16 al 23, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que en nosotros mora el Espíritu Santo. Entonces, lo mismo, en vez de estarse enfocando en construir un buen templo para nuestro Señor internamente, un buen templo para el Espíritu Santo, nos estamos enfocando en las cosas materiales. El Señor nos dice: busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Pero actualmente nosotros estamos tras lo que son las añadiduras. Tal vez desperdiciamos nuestro tiempo en un trabajo, que no es malo trabajar, sino que nuestra prioridad o nuestro enfoque constante es solamente las riquezas terrenales y no así las riquezas celestiales, que esa debería ser nuestra prioridad. Entonces, actualmente no estamos buscando el reino de Dios y su justicia como nuestra máxima prioridad. No estamos buscando construir la casa adecuada para el Espíritu Santo, que somos cada uno de nosotros, porque Él habita dentro de nosotros, sino que nos estamos enfocando en otras cosas. Y es por eso que cuando tú vas detrás de todas las añadiduras, que pueden ser casa, auto, posesiones, títulos profesionales y demás, nada de estas cosas te llena, te satisface. Tienes más dinero, pero aún quieres más. Tienes casa, pero quieres algo más. Entonces no te llena, no te da una felicidad constante todas estas cosas. En cambio, cuando estamos plantados en la presencia de Dios y buscamos su reino de Dios y su justicia, realmente gozamos de una alegría que viene de lo alto, que proviene de Él, que no es por las circunstancias, sino que tenemos un gozo como parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, todo el tiempo podemos estar gozosos porque Él es nuestra fuente de alegría. Entonces tenemos que enfocarnos en construir su casa. ¿Dónde es su casa actualmente? Pues cada uno de nosotros que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador y hemos creído que Él es el Hijo de Dios. Entonces, Él habita en nosotros. En Efesios 1:13 dice que hemos sido sellados por su Espíritu Santo. Entonces, cada uno de nosotros es el templo del Espíritu Santo y deberíamos enfocarnos en esto, en construir un buen templo, ¿no?, para nuestro Señor. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo buscamos el reino de Dios y su justicia? ¿En qué consiste el hecho de enfocarnos en que exista un buen templo para el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros? Pues al orar, al leer tu Biblia, al poder indagar más en la palabra de Dios, en eso estás buscando el reino de Dios y su justicia. Dice en Mateo 6:33, nos llama a buscar el reino de Dios y su justicia por encima de todas las cosas. Entonces, ¿cómo buscamos? Pues al leer nuestra Biblia, al orar, al obedecer, ¿no? Si ustedes me aman, cumplen mis mandamientos, dice la palabra de Dios. Y en Josué 1:8 nos dice que nosotros todo el tiempo deberíamos estudiar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, y eso nos va a llevar a obedecer la palabra de Dios. Entonces, con eso estaremos enfocados en buscar el reino de Dios y su justicia, y no así en las añadiduras. Entonces, en todo nos irá bien. A nosotros no nos interesan o no nos deberían interesar y estar corriendo tras las posesiones terrenales, sino más bien querer tener posesiones o riquezas celestiales.
En Juan 14:26 dice que el Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda. Entonces debemos pasar tiempo con Él para poder dejarle que el Espíritu Santo cree en nosotros un adecuado templo, que el Espíritu Santo sea transformándonos internamente, que su palabra sea transformando nuestros pensamientos para que así nuestras emociones estén alineadas al Espíritu Santo y también así nuestros comportamientos. Esto va a permitir que nuestra manera de pensar, sentir y actuar estén alineadas al Espíritu Santo y realmente nuestros frutos puedan hablar de nuestra fe, pero esto únicamente se va a lograr si nos enfocamos en edificar su templo internamente, pasando tiempo con Él y dejando que Él sea el que construya un adecuado templo para Él mismo, que sea agradable para Él. Si vivimos, vivimos para Él y si morimos, morimos para Él. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Él. Por eso en 1 Pedro 3, del 3 al 4, dice que no deberíamos enfocarnos en lo externo, sino en lo interno, la belleza interior de un espíritu tierno y sereno. Si bien esta parte estaba hablando a las mujeres, que no deberíamos enfocarnos en peinados ostentosos o en joyas o en ropa cara, sino más bien tener un espíritu agradable ante nuestro Señor. Es algo que debemos hacer todos, constantemente, todos los días, enfocarnos en lo que a Él le agrada. Después dice, así que manos a la obra, porque Él está con nosotros, su espíritu permanece en nosotros, por lo tanto, no teman. ¿No? Entonces, eso está en el capítulo 2 de Ageo, en el 4. Nos llama a poner manos a la obra. ¿En qué? En pasar tiempo con nuestro Señor. Que realmente tu prioridad sea tu tiempo de intimidad con Dios para que Él construya un templo agradable para Él. Nosotros somos actualmente el templo del Espíritu Santo, lo vuelvo a repetir. Y no debemos temer porque Él está con nosotros. Entonces, el día de hoy, esta porción de la palabra nos dice que no deberíamos estar nosotros tratando de llenarnos o de tener nuestra alegría en lo que el mundo ofrece, porque siempre va a ser efímero, va a ser pasajero. Hoy nos alegramos porque tenemos casa, pero mañana ya nos hemos acostumbrado a tener casa y queremos ahora auto y queremos otra cosa y así. Es una fuente que todo el tiempo volvemos a tener sed. En cambio, si tomamos del agua que viene de nuestro Señor Jesús, nunca más tendremos sed. ¿Por qué? Porque estamos buscando el reino de Dios y su justicia y no estamos yendo tras la añadidura. Y nuevamente el Señor nos aclara en esta parte. ¿Por qué mi casa está en ruinas? Dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras que ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Yo te animo a que toda tu vida valga la pena vivirla, a que tu tiempo, tus fuerzas, tu inteligencia, los talentos que el Señor te ha dado, lo pongas en Él y para Él, que todo sea para su servicio. Si trabajas, trabajes para Él. Si cuidas a tus hijos, los cuides para Él, porque todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Que tu prioridad el día de hoy sea pasar tiempo con Dios para la construcción de su templo. No vayas tras las añadiduras, eso ya te lo ha regalado Dios. Corre y busca el reino de Dios y su justicia todo el tiempo. Lee tu Biblia, ora, pasa tiempo, conoce a tu Señor para que cuando Él venga, pues a ti y a mí nos pueda decir, siervos buenos y fieles, en lo poco han sido fieles, en lo mucho nos pondrá. Entonces, que sea tu anhelo el día de hoy pasar tiempo con tu Señor y que el Espíritu Santo sea construyendo el templo de Dios para que seamos cada vez más agradables ante Él. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.